Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 11 de junio de 2014. Abrazos a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, también a quienes nos ven localmente. Varios temas para la reflexión de este día: el paquete fiscal, Petrocaribe, relaciones de gobierno y empresa privada, y en general hablar un poco del rumbo de la economía. Obviamente todo esto está vinculado a la situación política que está viviendo el país en la transición que ha ocurrido desde el pasado 1 de junio. Hablaremos de estos temas en adelante. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, él es el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Roberto, bienvenido. Muy buenos días, William. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí contigo. Gracias. Perfecto. Bueno, para comenzar, Roberto, hablemos un poco de lo que ha pasado después del 1 de junio, que tiene que ver más con la reflexión política, obviamente con las consecuencias que esto tiene en términos económicos, pero ¿qué supone, por ejemplo, hay un parteaguas en términos de cómo se venía administrando la cosa pública hasta el 31 de mayo pasado? ¿Cómo pintan los primeros días de junio para este gobierno? Sí, hay un parteaguas en términos del discurso y de actitudes que contrasta indudablemente con el gobierno anterior y por lo tanto se hace más notorio. Este gobierno, por un lado, como gobierno, entra pues en una actitud de diálogo, de no confrontación. Eso ya es positivo. Y la figura del presidente contrasta también con la figura del anterior, ¿no?, que exhibía pues prepotencia, confrontación, etcétera, ¿no? Y este presidente pues más bien ha dado señales, ¿no?, muy positivas en materia de su manera de ser, con algunas acciones simbólicas de austeridad, como quedarse a vivir en su casa. Eso me parece importante, y todo eso contrasta pues con la opulencia del presidente anterior, que dicho sea de paso, él durante toda su vida como periodista pasó diciendo que el Parlacen era el cementerio de los políticos, ¿no?, donde iban ahí a guardar la impunidad muchos expresidentes, pero creo que está cometiendo un acto de masoquismo porque él se quería enterrar al Parlacen, ¿no? Y yo creo que esa manera, ¿no?, de ser que chocó a muchos contrasta con lo que estamos viendo ahora, y eso ya en sí mismo, independientemente si esto va a caminar lejos o no, te crea un buen ambiente, una tierra propicia para que puedas encaminarte a lo que aquí contigo hemos discutido muchas veces, claro. Y es que el país ciertamente tiene problemas económicos, tiene problemas serios de seguridad, pero que una parte clave de su solución está en lo político. Lo político quiere decir el entendimiento político para hacer avanzar justamente las soluciones en materia económica y materia de seguridad. Sí, Roberto, ¿cuánto nivel de sinceridad se puede expresar en lo que está ocurriendo? Pregunto esto porque en términos de cómo inician las administraciones y en la comparación con la anterior, que ya lo decías, tiene mucho contraste en varios términos, en varios sentidos. También en los primeros meses, quizás en los primeros 1 o 2 años de la administración Funes, también hubo, digamos, un ambiente distinto, un entorno en el que todos decían, este presidente va a hacer diferencia, quizás va a aprovechar ese capital político que tiene, ese activo que tiene, como en términos de credibilidad, no sé si la confianza, pero credibilidad, por ejemplo, y con lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo se puede ver en términos de diferencia, en términos de sinceridad? ¿Se observa más sinceridad en todos los planteamientos, las señales? Eso no lo sé todavía, es decir, hasta qué punto, digámoslo, el discurso baja a la realidad y se plasma digamos, en acciones concretas, porque normalmente, si tú te recuerdas, Flores, Saca, Funes, sus discursos pues fueron, sobre todo los discursos de toma de posesión, hablaron de una serie de cosas que después no se cumplieron, o incluso fueron contrarias a lo que dijeron, como en el caso de Funes, que convirtió la transparencia en su eje, casi en uno de los ejes de su discurso. Entonces, aquí hay que aplicarle aquel dicho bíblico de por sus frutos lo conoceréis. Es decir, hay que ver resultados, hay que ver
qué se hace en términos concretos para nuevamente plasmar todas esas palabras y voluntades expresadas en metodologías concretas para construir entendimientos, por ejemplo. Acá creo que tiene que haber, por un lado, no solamente la declaración de que hay que buscar entendimientos y reuniones y diálogo, sino que dar pasos concretos en 3 puntos. Uno es, creo que hay que hacer una sinceración del punto de partida, tanto en temas de seguridad como economía y otros, pero sobre todo estos dos. ¿Cuál es el punto A? Aproximarme, porque si estoy yo analizando 2 países diferentes, estoy partiendo de 2 puntos A diferentes, voy a llegar a caminos diferentes, ¿no? Luego, ¿qué es lo que queremos? Es importante ver lo que ya se ha venido señalando durante mucho tiempo, que el país carece de rumbo, es decir, que no hay apuestas productivas claras. Todavía este gobierno no ha manifestado por dónde está ese rumbo. Entiendo que se está en proceso de construcción, pero ya apuntan algunas cosas, algunas visiones que están surgiendo sobre zonas de desarrollo. Creo que posiblemente podemos empezar a también aproximarnos al punto B, es decir, el punto de llegada, y eso va a requerir un ejercicio también de entendimiento en esa materia, pero lo más importante de todo va a ser cómo voy a pasar yo del punto A al punto B, es decir, cuál va a ser mi metodología para construir, digamos, las cosas que yo requiero para que vaya del punto A al B. Es decir, esto tiene que ver primero con la metodología del diálogo mismo, porque no solamente sentarse, es decir, esto requiere cierto arte, la manera de cómo tú vas construyendo entendimientos, el establecimiento de cuáles van a ser las prioridades, porque no puedes empezar y entrar a querer abarcar todo, si vas a partir de lo general a lo particular o de lo simple a lo complejo, digamos, claro. qué tipo de, si va a haber o no va a haber mediación, va a haber o no va a haber testigos, cómo vas a tratar las partes técnicas, las partes políticas, para toda esa parte propiamente de yo diría de un proceso de entendimiento, llámale siquiera de negociación, que sí. Vamos a esperar, ojalá que se den esos datos, ¿me entiendes? Porque siempre he dicho que mucho se habló durante mucho tiempo el tema de buscar entendimientos, pero nadie daba el paso. Creo que nos están dando algunos pequeños pasos y hay que ayudar a que se empujen, ¿no? Bueno, un poco con lo que has planteado, Roberto, hoy en edición impresa de la prensa gráfica estamos planteando, por ejemplo, de los encuentros que está desarrollando el presidente Salvador Sánchez Serén con las gremiales empresariales, particularmente con la ANEP, y acá pues hay un planteamiento que se ha señalado, por ejemplo, la falta de metas en economía. Los gremiales empresariales decimos, y los partidos políticos aseguran que el país no se puede seguir endeudando más e imponiendo más tributos, y si ni el gobierno tiene metas fijas en la economía para corto, mediano y largo plazo. ¿Hay algo de esto? Sí, mira, y no solo es en el caso del gobierno que acaba de pasar, que se ha carecido de rumbo. Creo que el país perdió rumbo desde que, digamos, se desarticuló el llamado modelo de agroexportación. Ahí nos gustara o no nos gustara, es decir, funcionara bien o mal, fuera un modelo concentrador de riqueza, etcétera, pero estaba claro que ese era el esquema, el modelo, es decir, el país convertido en un país agroexportador, ¿no? Centrado en algunos productos básicos, o algunos grados de industrialización, de urbanización, etcétera. Pero después de la guerra, digamos que vino un periodo de posguerra donde se le apostó a convertirnos en un país exportador de bienes no agrícolas, por cierto, ¿no? Con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, después en una plataforma financiera o de servicios, en una sola zona franca, y hemos venido teniendo como, digamos, distintas, yo no diría apuestas, como distintos enfoques que no determinaron claramente el rumbo y no se pusieron las bases para que pudiéramos llegar a ese, o enrumbarnos, mejor dicho, ¿no? Y en el periodo que acaba de pasar, nos criticaron mucho porque decíamos, mira, el país no tiene rumbo. Y muchos de los funcionarios económicos del gobierno que acaba de pasar nos criticaban justamente porque señalamos que no tenía rumbo, porque ellos decían que sí, que le están apostando a la agricultura, porque la agricultura está creciendo, que le están apostando a la industria. Pero es que no se trata de eso, se trata de preguntarnos cuál es la apuesta productiva estratégica que va realmente a sacar al país adelante y cómo los distintos
sectores pertinentes pueden entonces articularse en torno a esta estrategia. ¿Cuáles son los recursos económicos y financieros que yo necesito para financiar esta estrategia? ¿Cómo van a intervenir los sectores? Si es una apuesta por los altos servicios de valor agregado o logística, ¿qué rol va a jugar entonces la agricultura, la industria? Entonces yo tengo un rumbo claro que por aquí voy, porque quiero convertir a El Salvador en los próximos 15, 20 años en esto. Quiero que sea un país tal. Esa parte hay que escucharla, esperarían escucharla, es decir, como planteamiento, como propuesta. Sí, exacto. Digo, porque al pasado me recuerdo con la administración de Armando Calderón Sol, cuando la propuesta era convertir al país en un centro de maquila, una zona franca en todo el país, ¿no? Al final era una apuesta, o sea, mal o bien, o sea, había algún planteamiento. Exacto. Ha habido casos también que hay que reconocer que también se han intentado apuestas, es decir, la apuesta de decir, mire, vamos a convertirnos en un país de exportación de bienes industriales. Otra cosa es que no duró mucho y eso se desinfló. Lo de una sola zona franca, también era una apuesta, pero como era muy débil, no tenía mucho sustento y además generó mucha crítica, pues tampoco prosperó. Entonces, y necesitamos que esa apuesta sea compartida. Por ejemplo, las otras apuestas no fueron compartidas, fueron apuestas que surgieron del gobierno, de los gobiernos. Compartir implica discusión, compartir debate. Necesita debate académico, político, técnico, ¿no? Implica buscar, es decir, reflexionar cuáles son las potencialidades de este país, en qué queremos realmente convertir, dónde están nuestras verdaderas minas de oro, dónde están nuestros motores, y una vez identifiquemos por dónde está esto, que no cuesta, porque hay muchos estudios que ya te lo están más o menos señalando, tú dices, bueno, ok, mire, fíjate, esto es lo que, por aquí vamos a empujar, para convertir a este país en la gran plataforma logística de alto valor agregado. Lo pongo como ejemplo, bueno, eso es mi apuesta. Es que iba a preguntar justamente eso, porque creo que además vamos a hacer un corte, y la idea es aterrizar un poco entonces, desde la perspectiva de Funde, por ejemplo, entonces, ¿cuál podría ser la estrategia? Yo creo que ahí entramos entonces, o a las apuestas, por dónde se pueden plantear. Esto es como decir, bueno, este es el camino que se puede seguir. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico,
lo hacemos por deporte. Nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Bien, Roberto, entonces, a ver, en términos de cuál puede ser la propuesta, o cuál es la propuesta, por ejemplo, de FUNDE en esta materia, hablabas en el segmento pasado de la creación de una plataforma logística, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Es decir, como una propuesta que pueda ser pensada para el desarrollo del país, como decíamos en el pasado, bien o mal, podía haber todo el cuestionamiento que había sobre el tema de las maquilas, que era capital golondrina y todo lo que eso implicaba, pero entonces ahora, ¿qué se puede pensar? Partimos, porque también es un pensamiento que de alguna manera coincidimos dentro de FUNDE, es que si tú te preguntas cuál es la verdadera o las verdaderas minas de oro de este país, es su ubicación geográfica, es su escala horaria. Es decir, el ser parte de una franja que es casi un puente natural entre dos océanos, 3 subcontinentes y 3 continentes prácticamente, ¿no? Eso le da al país en un momento en que la economía está en expansión, el comercio internacional, las comunicaciones son claves, las distancias, los tiempos de entrega son fundamentales. El estar ubicado cerca incluso ese puente de la principal economía mundial, pues da una serie de potencialidades enormes, ¿no? Para que tú puedas desarrollar lo que llamamos una plataforma de logística y servicios de alto valor agregado. Cuando te digo servicios de alto valor agregado, no te estoy pensando en que hagamos car wash y restaurantes y gasolineras. Te estoy diciendo más bien, por ejemplo, todo lo que son servicios en materia de comunicaciones, servicios de conocimiento, servicios médicos, por ejemplo. Tú tienes aquí un mercado importantísimo que puede desarrollarse con los servicios médicos. Y tienes unas zonas, sobre todo, tienes un corredor que va de la Unión, que pasa por Comalapa hasta Cajutla, que puede ser un buen corredor logístico. Y se trata esto con un enfoque territorial donde tú puedes impulsar, como me parece muy buena la idea que se está manejando en ANEP, que es lo de las zonas bajo régimen especial, que por cierto, cuando estuvimos en la Comisión Nacional de Desarrollo hicimos un planteamiento, incluso casi de ley, para la zona de la Unión, ¿no? Creemos que la zona, en nuestro punto de vista, más bien de los 16 municipios que comprenden la zona de los Nonualcos, donde está el aeropuerto, ahí tiene un potencial enorme, ya tienes una base importante de activos empresariales, grandes, pequeños, medianos. Y una base agrícola incluso, ¿no? Tiene capital social, o sea, tiene capital producción político, porque es fundamental para que una estrategia te funcione que los alcaldes se pongan de acuerdo, y ahí ya vienen 12 años trabajando poniéndose de acuerdo, tienen una estrategia de desarrollo. Ahí están las piezas para un despegue de país, ¿ves? Entonces, no estoy diciendo que la agricultura, la industria o la agroindustria no tengan un rol que jugar. Tienen un rol, pero tú tienes que articularlo a una estrategia fundamental. Mira, Panamá dice, ok, mire, yo voy a hacer, me voy a convertir en un centro logístico internacional, tiene esa ventaja natural de esa franja pequeña, tiene ese canal, lo está ampliando, pero en torno al canal está la ciudad del saber, en torno al canal están industrias de alta tecnología que se están planeando. Yo creo que El Salvador y Centroamérica, porque esto también hay que darle enfoque regional, ahí está su potencial. Ese es, creo yo, quizá uno de los principales, si no el principal motor que nos puede colocar a nosotros en otra órbita del desarrollo. Porque si nos metemos solamente a la agricultura, solamente a la industria, yo siento que eso no nos va a dar suficiente como para jalonar al país. Creo que tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en cosas de otro tipo. Mira, en Costa Rica hay pequeños ejemplos. Costa Rica, en Liberia se están produciendo, digamos, repuestos, materiales para la NASA.
Son cosas que requieren cierta sofisticación. Claro. Ahora, tú tienes que prepararte para esa estrategia. Tú tienes que tener el capital humano educado, formado para eso. Eso toma tiempo. Ahora, hay que una... empezar por un lado. Pero en el tema lado. del material, del recurso humano calificado, hay una experiencia que no parece que sea tan agradable. El caso de los Megatec, el caso de la Unión. El puerto ni siquiera está funcionando. Entonces, ese es el problema cuando tú no tienes rumbo claro. O sea, hay ¿cuánto sería? 4 Megatec ¿no? instalados a nivel nacional, pero entonces una pregunta, ¿para qué se preparan estos jóvenes? ¿Hacia dónde? O sea, cuando tú no tienes rumbo, si tuviera rumbo y tuviera aquí voy, esta es la gran apuesta de los próximos 25 años, y yo entre 25 años me voy a dibujar de esta manera, yo voy a poner las condiciones de infraestructura, las condiciones educativas, las condiciones financieras para que eso te funcione. Mira qué lindo sería que de repente tú vengas y digas, mire, aquí está esta maqueta de país, ¿no? Claro. Con este corredor, y este es el tipo de inversiones que estamos pensando, y va una delegación de país, es decir, gobierno, alcaldes, empresa privada, sectores sociales, juntos a decir, miren, aquí queremos convertir este país en 10 años o en 25 años en esta gran plataforma mundial, ¿no? Que va a tener estos servicios, que va a tener estas inversiones, y lo vas a vender a nivel internacional. Te diría que tiene pegue, porque eso da señales, uno, de que tú tienes claro para dónde vas, tú tienes estabilidad, porque es un proyecto país, y da estabilidad, da certidumbre para dónde vas. Bueno, mire, qué lindo sería que el frente, ¿no? Digamos que partido de izquierda lograra eso, que posiblemente la izquierda en casi América Latina no lo ha logrado, tal vez un poco en Ecuador, pero creo que levantar al país, o sea, que si la derecha no pudo levantar, que la izquierda lo hiciera, pues sería fabuloso, pero que lo hiciera en un esquema democrático, no un esquema autoritario, porque, ojo, no es el modelo Nicaragua el que hay que buscar, ¿no? Ni el de Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero ojalá este tipo de ideas vaya un poco cuajando. Y hay muchísimos estudios, William, sí. El INCAE. O sea, diagnósticos es lo que más se tiene, ¿no? O sea, diagnósticos e incluso propuestas, es que ya hay. Bueno, en la Comisión Nacional de Desarrollo trabajo propuestas concretas. Es decir, ahí hay varias propuestas. Y esas propuestas están ahí. Están ahí. Aquel gobierno anterior justamente no las quiso usar, ¿no? Porque el gobierno anterior realmente no dio pie con bola en materia económica, bueno, en materia de seguridad tampoco. Pero el caso, cuando planteabas el caso de convertir grandes polos de desarrollo en zonas, ¿qué sería? Como zonas exclusivas. Son como zonas de desarrollo. De desarrollo. Zonas especiales de desarrollo. Que un poco lo que pretende hacer en este momento Honduras, ¿no? Honduras aunque le ha caído un poquito a Honduras, entiendo eso, la ciudad de modelo. La ciudad de modelo, es esa parte, la sensibilidad en términos de político, de hasta dónde eso puede generar. Puede generar dificultades en el sentido de que, bueno, otras zonas pueden decir por qué nosotros no, por decir que algo es un primer problema. Luego te puede causar, si no lo manejas bien, problemas con el fisco. Es decir, si parte de esas zonas especiales está muy basado en el tema de exención de impuestos, que yo creo que no es tanto eso, ¿ves? Porque yo no creo que tengamos que estar basando las zonas especiales en bajos salarios y en bajos impuestos, no, son otro tipo de cosas que tú puedes crear donde tú vendes justamente conocimiento, tú vendes capital humano que preparado, tú vendes una buena infraestructura, tú vendes estabilidad, son otros factores que posiblemente, y el tipo de inversión que vas a requerir no está tan centrado en tener salarios bajos, no está tan centrado en tener pocos impuestos. En sus países pagan a veces altos impuestos. Exactamente. ¿No? Pero es generar condiciones de certidumbre. Es crear condiciones de infraestructura, de un funcionamiento estable y de, como tú dices, de certidumbre y de previsibilidad. Y dice, bueno, este país va para allá. Entonces, cambia gobiernos, tú sabes que va por ahí, pero aquí hasta incluso, mira, en los mismos gobiernos del mismo partido se cambia prácticamente, no se sabe para dónde va. Y creo que es buen momento para tener lo que muchos hemos venido abogando, llamémosle un plan de nación, para tener una estrategia de nación, una estrategia de desarrollo del país, ¿no?
Bien, hablemos entonces ahora del tema puntual del paquete de impuestos, es decir, cómo se circunscribe esto en medio de una situación de arranque de esta administración, o sea, ¿cómo debe plantearse? Es decir, la discusión es, ¿hay que entrarle ya al tema de aplicación de impuestos, de nuevos impuestos, o hay que esperar que la economía crezca primero? ¿Por dónde se pone la carreta? O sea, te voy a plantear desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista de lo que debería de ser. Primero, desde el punto de vista de que debería de ser justamente lo que estamos hablando, de esa estrategia de desarrollo, de ese rumbo, de esa apuesta productiva. Cuando tú la tienes dibujada, una pregunta obvia que viene a continuación es, bueno, ¿y cuánto me va a costar esto? ¿No? Entonces, porque me cuesta tanto. Segunda pregunta, ¿de dónde lo saco? Uh-huh. Y ahí tú tienes distintas contribuciones. Bueno, puedes tener justamente la inversión privada, es una manera de financiar esa estrategia. Los impuestos es otra manera, el buen uso del gasto es otra manera, el endeudamiento es otra manera. Tú puedes justamente ya pensar en el financiamiento de eso, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo así. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que hay apuro. Hay apuro porque el gobierno anterior nos dejó bien mal las finanzas públicas. Entonces, ahora se está con el apuro de que esperar una estrategia de crecimiento para que nos pongamos de acuerdo y todo va a tomar tiempo, no así nomás. Pero este gobierno quiere ya dinero porque justamente no le ha alcanzado para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar ahí la gasolina, hacer todo el funcionamiento, tiene esos problemas. Entonces aquí hay dos propuestas, lo de los bonos y la de la reforma tributaria. Visto técnicamente, es el segundo aspecto que te decía, las propuestas, hay algunos aspectos que son, yo diría, positivos. Por ejemplo, todas las reformas, no todas, la mayoría de las reformas del Código Tributario van a cerrar, digamos, los escapes que puedan haber para la evasión, la ilusión, esas maneras de ir evadiendo, dilatando, digamos, las sanciones o los juicios, etcétera. Yo creo que eso tiene un espíritu positivo. Hay otras que tratan yo diría, que tienen un buen espíritu, si me carguemos a los bienes suntuarios, está bien, incluso deberían de incluir a las armas, ¿no? Por decirte algo, porque aunque no te dé mucho, pero simbólicamente es importante. Sí, incluso tiene consecuencias en la violencia, ¿no? Sí, bueno, y lo otro es, hay propuestas que técnicamente no son nuestro análisis, que fuimos a la asamblea, les presentamos un análisis técnico de cómo también ha funcionado esto en otros países, con gráficos, etcétera, para mostrar que el impuesto a las transacciones financieras de esa manera como está planteado no va, no conviene, ¿no? Entonces hay aspectos técnicos. Y lo otro es los bonos. Técnicamente lo de los bonos puede ser necesario justamente para resolver el apuro, pero la pregunta que viene es, bueno, ok, yo le voy a resolver su apuro, pero ¿qué me garantiza que no voy a volver a tener? Porque lo tuve hace un año, sí, porque y usted volvió a caer en el mismo hoyo. Entonces, ¿qué hacemos para no volver a caer en el mismo hoyo? Entonces, ahí viene lo de la ley de responsabilidad fiscal, que ciertamente se ha entregado, pero también adolece muchos vacíos y hay que mejorar. Y lo último es la parte política que te decía, porque me parece un ejercicio de alta torpeza política la forma como se presentó esto, el momento en que se presentó esto. ¿Te refieres al hecho de que, por ejemplo, se estaban instalando las mesas con los partidos? De diálogo, etcétera. Y después el propuesta va a la asamblea. Exacto, te lo metes así. Primero, ya de por sí, en un marco de poca transparencia, donde se sale un gobierno altamente cuestionado por la transparencia y la corrupción, donde no hay señales de garantía que vas a tener buen uso, te pones a hablar de impuestos. Cuando te pones a hablar de impuestos, cuando has tenido 3 reformas y no han dado mayores resultados en términos macro, es obvio que tú produces resistencias sociales, políticas y de opinión pública. Perfecto. Cuando regresemos, ayer Jorge Velado, de hecho estamos reflejando eso en el resumen de la edición impresa de la entrevista en línea de ayer, y decía él, la ley de responsabilidad fiscal es una condición sine qua non de el tema de los bonos. Entonces, hablemos un poco de esto. Si habría que comenzar entonces en la discusión sobre esa ley y después pasar a los otros puntos. Vamos a la pausa.
momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Du3. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Bien, entonces Roberto, en el camino a la aprobación de este paquete de impuestos, porque me imagino que algo tendrá que salir de esto, pero el tema es, la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, debería ser como la primera decisión que se tomara y después pasar a los otros puntos. ¿Puede ser ese camino? No sé qué tanto está el apuro para que le aprueben hoy 800 millones, qué tanta gasolina hay para hacer funcionar la maquinaria del Estado, porque hay retrasos en pagos a proveedores, hay problemas de abastecimiento, por ejemplo ahora no están todavía devolviendo, ¿no? La renta, es decir, hay retrasos en ese aspecto. Entonces no sé qué tan grave es la situación. Yo creo que hay que sincerarse, de ver qué tan grave se presentan las cosas y si hay o no realmente dinero para funcionar pronto, suficiente, digo, pues siempre habrá dinero. Ahora, nuevamente, lo ideal sí es tener una ley de responsabilidad fiscal, porque ya vimos que, primero que sea ley, porque simples papeles firmados en la Asamblea ya vemos que no se cumplen, ¿no? Tiene que ser ley, y tiene que ser una buena ley de responsabilidad fiscal que por un lado no sea rígida, porque tampoco te vas a amarrar, ¿no? A una cifra y decir, mire, y esta tiene que ser, porque ya sabemos que las realidades ahora son muy cambiantes, pero por otro lado tampoco tan laxa y tan flexible que no sirva para nada, ¿no? Que posiblemente esta ley de responsabilidad fiscal tiene un problema, porque te dice, mire, estas son las metas, pero pueden cambiar cada momento. Entonces, bueno, ¿para qué las pones si usted me está diciendo que no hay estricto cumplimiento de esas? Claro. Hay que jugar con franjas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que dar ciertas garantías, yo diría, de que esos 800 millones se van a usar adecuadamente, de que se van a hacer los esfuerzos pertinentes para mantener los equilibrios macroeconómicos, no se va a actuar con irresponsabilidad,
La ley de responsabilidad fiscal también es la responsabilidad de aumentar ingresos donde se debe, no solamente, mire, solo gasto, ¿no? Porque estamos en ese debate que uno más del sector privado, la oposición, sí, dice, mire, sí. no hablemos de impuestos. Hay que hablar de impuestos también, pero también ya no sigamos solo con reformas tributarias, que solo son impuestos, pero no hacemos nada en la parte del gasto y no hacemos nada en la parte de transparencia, ¿no? Porque también, si tú quieres subir impuestos, la gente, si no ve que tus ingresos, sus impuestos se están realmente usando bien y que están sirviendo para comprar vehículos o casas de capa media, como se dice, pues entonces la gente dice, ¿para qué más impuestos, no? Entonces esta ley de responsabilidad fiscal tiene que ir acompañada, incluso otros elementos, el manejo de los letes. Los letes han sido muy alegres, ¿no? Ha sido como la caja chica para ir saliendo del apuro. Ya vemos, ¿verdad?, como la falta de normativa en materia de uso de los letes te lleva a un cierto descontrol. Estás constantemente emitiendo y no sabes exactamente para qué. Ahora, incluso en esta parte de emisión de bonos podría hacerse aprobación gradual, decía Jorge Velado ayer, que ellos no verían, por ejemplo, tan mal que se puedan aprobar, por ejemplo, gradualmente 300 millones, después otros 300, eso me 400. parece buena idea. Que no, porque al fin de cuentas dicen, a veces ni se terminan utilizando todos los 800 millones. Sí, eso me parece buena idea. Eso no estaría mal gradualmente en la medida, porque establecer todas estas cosas que te estoy diciendo, ley de responsabilidad fiscal, mejores normativas y claridad en el uso de los letes, el ejercicio presupuestario hay que manejarlo, porque muchas veces los descalces y los problemas se deben a que tú justamente sobreestimas ingresos y subestimas gastos. Todo el tema de mejorar justamente el ejercicio presupuestario a través de políticas adecuadas sobre resultados, ¿no?, y ejecución presupuestaria. Eso toma tiempo, entonces tú vas graduando y ahí es donde el gobierno tiene que sincerarse y decir, mire, yo necesito 3 meses esto, no me den los 800, necesito 300, y a cambio pues yo voy a hacer esta mejora. Entonces tú vas de lo simple a lo complejo ganando un poco de confianza, asentando, digamos, los compromisos, ¿no? Yo creo que eso sería una posible salida, no entregar todo de un solo, ¿no? En las condiciones en las que está la situación económica de los ingresos fiscales, los gastos, por ejemplo, que tiene que ver con ofrecimientos electorales que se hicieron durante la pasada campaña, me imagino que hay una fuerte presión desde luego para el gobierno en términos de cumplir con esos ofrecimientos. ¿Qué tanto puede dar la cobija financiera para...? No da. Como están las cosas, no da. Mira, sí, quizás no es el mejor ejemplo, pero sí es simbólicamente, porque uno desconoce todo lo que hubo detrás, pero cuando tú ves que no tenían dinero, no tenían 1.4 millones, aunque se ha bajado muchísimo y eso es muy positivo, para la toma de posesión, y tuviste que sacar de imprevistos, creo que era de salud, de educación. Bueno, es que la situación estaba lamentable, que tú no tengas 1.4 millones disponibles. Hay que sincerarse, por lo tanto, para ver cómo está la situación, porque mi impresión es que es decir, no solo no vas a poder, con la situación actual, enfrentar los déficits acumulados sociales que ya tienes, sino que incluso muchas de las promesas, muchas de las exigencias, porque ahora acuérdate que a nivel de empleado público, antes el Frente podía decir, mire, es que el ministro de Economía, que no es nuestro, o el ministro de X, que no es nuestro, o no lo controlamos, no quiere aumentar salarios, no quiere discutir el escalafón, pues que ahora les toca completamente a ellos. Entonces, desde el punto de vista sindical, es decir, mire, bueno, hoy realmente hemos pasado soportando 5 años, pero ahora queremos ver realmente que vamos a tener cambios, ¿no?, de lo que se han prometido, que posiblemente vas a tener mayor presión social, porque además es un gobierno, y como ha sido pues la izquierda, que se presenta más social, por lo tanto la expectativa de cambio social va a ser mayor, entonces las exigencias son mayores, y súmale las promesas, la promesa de dar una computadora pues por estudiante, claro, el aumentar la calidad o la cantidad en términos de los programas sociales de base ley. El otro problema serio que tiene es que convertiste en ley muchos de esos programas sociales, entonces le diste más rigidez al presupuesto. Sí, claro, se aprobó una ley, ¿no? Sí, entonces
Ahora ya no tienes la rigidez de que le tienes que dar tanto a la Corte, le tienes que dar tanto a la Asamblea. Ahora ya por ley tienes que darle tanto a estos programas sociales. Y si de repente te apareció otro programa social mejor, pues posiblemente no vas a tener dinero para implementarlo, porque tienes que de alguna manera cumplir con estos programas sociales, ¿no? La cobija no da. Entonces por eso que sí es necesario, creo que a mi manera de ver, se aprueben los bonos, porque hay que salir del apuro inmediato, bajo ciertas condiciones. Yo creo que esa gradualidad puede resolver el problema de qué va primero, ¿no? Luego ponerse seriamente a analizar la reforma tributaria, sacar las cosas que no son, digamos, positivas y mejorar, mejorar las cosas intermedias y rescatar las cosas positivas. Y por otra parte, tener una estrategia más clara de reactivación económica y al mismo tiempo una estrategia de desarrollo que sea muy compartida por la población y por distintos sectores. Ahora, el peor enemigo en estas circunstancias es el tiempo y la urgencia. Tengo la impresión de que, por ejemplo, ese es el tema, o sea, no hay tiempo y sobre todo que no hay dinero, entonces... Sí, es que estamos justamente en ese dilema de que desde el punto de vista del gobierno tú tienes urgencia, desde el punto de vista, digamos, de la oposición está más bien la urgencia de garantías y las garantías toman tiempo. Entonces quizás la idea de gradualidad puede ser, digamos, algo que pueda resolver de alguna manera este círculo, digamos, un poco vicioso, ¿no? De que tú no me das a mí garantías, yo no te doy dinero, pues tú no me das dinero, pues no funciona. Ahora, luego de esto está también el costo político, me imagino, y ya político electoral, vienen elecciones en 2015 y todo el mundo estará pensando en el costo que esto pueda tener. O sea, ¿será que eso los ubica y los hace un poco más realistas a quienes están liderando las discusiones, a quienes van a tomar las decisiones? Porque al final de cuentas, si esto tiene un impacto sobre la gente, habrá un costo. Y si esto es de consenso, creo que le da un colchón distinto, ¿no? Reparte costos. Mira, el problema de estas discusiones es que no solo se queda en los términos técnicos o políticos, ¿no?, que tiene que darse políticamente, sino también electorales. Y siempre el electoral hace ruido, pero los partidos buscan votos, ¿no? Y entonces, adicionalmente a la consistencia de una medida, la conveniencia económica, social de una medida, pues entra ese elemento que hace ruido, que es la conveniencia en términos de votos. Entonces, subir impuestos definitivamente no acarrea votos, al contrario, puede alejar votos, sobre todo si tú no lo ves claramente, si tú no ves, es decir, que este incremento de impuestos va acompañado de otras series de cosas que te permitan ver resultados a cierto tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces lo que se busca muchas veces también es, para subir impuestos, es compartir los costos. No hay duda de que un incremento de un IVA, que nadie quiere hablar de eso porque se convirtió tabú en el incremento del IVA, un paréntesis, no va a querer. ¿Será inevitable hablar del tema de IVA? Después de 2015 posiblemente, después de 2015 creo que no va a haber mucha alternativa si no se hacen bien las cosas, si la economía no crece. Si no se usa adecuadamente los ingresos que tenemos y se hace una buena asignación del gasto, pues yo creo que después de 2015 no va a haber mucha alternativa, ¿no? Bien, tengo que hacer la última pausa comercial, Roberto. Cuando regresemos está la otra discusión planteada hace poco más de 8 días, el lunes antepasado. El país fue adherido a la iniciativa Petrocaribe. Hablemos un poco de ese tema, cómo se plantea entonces en términos, sobre todo hay una discusión ya inicial y que trasciende políticamente, y es sobre si esto debe pasar a discusión de la Asamblea Legislativa o no, aprobación de la Asamblea. Vamos a la pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone,
o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, Roberto, estamos al cierre de la entrevista en línea. El tema de Petrocaribe, ¿cómo debería entonces de plantearse en la discusión sobre el contenido, siempre alrededor de los acuerdos, como se dice, la letra chiquita, cómo se analiza la letra chiquita, implicaciones que tiene para el país? Habría que abrir más esa discusión de cara a la gente sobre plantear no solo el beneficio, que eso se trata de explicar a veces en pocas líneas, pero qué implicaciones tiene de mediano o largo plazo, pero también la aprobación legislativa de esto. Mira, en distintas oportunidades que me han dado los medios y me han preguntado sobre esto, siempre he sostenido desde hace meses atrás de que si a mí me preguntaran si quiero ser miembro de Petrocaribe como gobierno, yo inmediatamente hubiera dicho que sí, porque es un convenio donde da ciertas facilidades para la compra de petróleo, que es digamos, un monto importante que carga la economía nacional, ¿no? Ahora, cuando digo que sí, quiere decir que sí con todo, es decir, que sea un negocio del gobierno, ¿no? Como sucede en otras partes, en el sentido de que tú, al ser negocio del gobierno, tiene que pasar por todos los filtros de gobierno, no solo porque es deuda, ¿no? Bueno, porque es deuda, tiene que pasar por los filtros de la Asamblea, porque ahí hay, ¿no? Deuda que tiene que pactarse, no sé en qué condiciones están dando ese 40% a 25 años, ¿no? a pagar, con bajas tasas de interés por el momento, aunque han ido subiendo, pero si tú asumes esa deuda, pasa por Asamblea, pero también si Petrocaribe es un negocio del gobierno, pasa por Corte de Cuentas, pasa por todos los, digamos, canales, todas las tuberías gubernamentales, y por lo tanto eso ayuda a un mejor manejo y una mejor transparencia. Quedan otras cosas para resolver y es, bueno, yo cómo voy a manejar ese negocio, cómo voy a manejar el 30% de la receta petrolera, de la importación petrolera.
tengo los tambos, tengo las refinerías adecuadas, etcétera, para hacerlo. Ese es otro punto que habrá que ver cómo se piensa hacer. Lo que no se vale, creo yo, es que tú escojas modalidades que traten de justamente opacar. Y es bueno explicitar en qué condición va a quedar la relación de ALBA con Petrocaribe. Es decir, no solo es cómo va a quedar Petrocaribe de cara a la Asamblea, si se lo va a aprobar o no. Ese es un punto importante a conocer. ¿Comenzaría mal si esto no pasa por la Asamblea? Yo creo que sí, ser un mal paso inicial. Yo creo que no es conveniente para pues, el discurso de transparencia, porque si no pasa por la Asamblea, quiere decir que voy a crear algún mecanismo que evite de los controles estatales. Es decir, como pareciera que hacen en Nicaragua. ¿Qué pasa? El dinero de Petrocaribe entonces no entra a presupuesto. Hoy parece que está entrando, pero antes entraba, yo no sé si eso es así, entraba a una especie de ONG, una instancia separada de los controles estatales. Es decir, si yo quiero absorber ese negocio, como todo negocio público, yo lo paso por los controles estatales. Entonces, si tú vienes y dices, yo voy a esconder esto, voy a crear una instancia que no es de gobierno, y esa me va a administrar, y el gobierno la subcontrata, etcétera, empiezas a crear figuras que tratan de estar afuera del control estatal. Entonces, dar señales de que tú no quieres estar dentro del control estatal ya no son señales, digamos, de transparencia. En medio de una discusión que está sobre reformas fiscales o mejores ingresos, y esto puede meter demasiado ruido. Quieres saber que los ingresos entren al presupuesto. Ajá, exacto. Pero además, queriendo reconstruir esa relación gobierno-sector empresarial, porque esa es la fase que me parece que está, ¿no? Enviar las señales de confianza, de credibilidad entre ambos, y ver cómo restituyen un poco lo que se pudo haber dañado. Y esto le podría meter un poco de ruido. Sí, exacto. Yo creo que ahora no podemos, digamos, avanzar opinión, porque lo que ha habido, y ayer tenía razón Lorenzana, cuando decía, mira, hasta ahorita lo que hemos firmado es una especie de carta de interés, etcétera, ya las condiciones todavía no. Eso es correcto. Entonces lo que hay que hacer es que piensen bien en cómo lo van a hacer, cuál es la fórmula, y esa fórmula de manejo de Petrocaribe tiene que ir a tono con el discurso, de transparencia, que vamos a hacer las cosas diferentes, porque si vamos a crear otra especie de CEL, otra especie de INE, que por cierto es un tema pendiente, que vamos a ver cómo absorben, cómo tratan esa caja oscura, opaca, ¿no? Con muchas sospechas de corrupción, ¿no? Cómo van a limpiar eso. Pero si vamos a tener otra CEL, o vamos a meter Petrocaribe, digamos, a CEL, para que, como le escuché decir a Héctor Daga, que CEL no tiene por qué pedirle permiso a la Asamblea si se endeuda. No lo sé, pero por lo menos hay una versión de que te dice que, bueno, si CEL lo absorbe, entonces CEL no tiene por qué. Ayer Lorenzana empleó la palabra deuda soberana, pero no sé si CEL tendrá o no tendrá deuda soberana. ¿A dónde va a ir la deuda? Me explico. Entonces, para mí la deuda tiene que ser soberana, porque si tú absorbes el negocio como gobierno, lo estás haciendo como Estado, pues entonces es deuda soberana. Entonces, ¿cuál es el problema que sea deuda soberana? Y además yo creo que no se lo van a, mi impresión, no creo que la Asamblea se vaya a negar. Ahora, no estamos hablando del tema de deuda soberana, estamos hablando con el caso Petrocaribe, no estamos hablando del caso de Alba Petróleo, que esa es otra discusión. Sí, no, que en algún momento, digo, para hacer la distinción, porque en algún momento ha habido especulaciones, ¿no? De si toda esta parte de Alba Petróleo se convierte en deuda soberana. Bueno, ese es otro problema. Si tú, en principio no debería, porque Alba Petróleo, pues como se ha dicho, es una empresa mixta. Tal vez la parte correspondiente de la deuda de las alcaldías podía tener, digamos, atrás el aval del Estado, porque en definitiva también son deudas, ¿no? Públicas. Pero esa relación con Alba, Alba termina en su negocio de la importación de petróleo, se dedica a alimentos, temas financieros, o sea, se queda con nosotros negocios, pero él tiene
que limpiar el negocio de la importación de petróleo. Y limpiar es, ok, yo te voy a pasar los activos, ¿no?, que me dan los ingresos, ¿no?, y eso te lo voy a vender a un precio, el gobierno se lo tiene que comprar a un precio racional, no de favor. Y por otra parte, también, mire, tú te quedas con la deuda, porque limpia la deuda, porque si voy a comprar un negocio, claro, bueno, porque yo puedo comprar la deuda, pero entonces yo negocio tus activos a cambio, o sea, ¿qué me vas a dar tú por tus activos? Esa relación de Petrocaribe con Alba Petróleo, ¿cómo queda? Eso todavía también incierto. Entonces, lo que hay más son preguntas, ¿no? Son dudas, y por eso es que aquí en adelante lo que vaya a hacer o dejar de hacer el gobierno en materia de Petrocaribe va a ser importante para tener esas señales de confianza de que sí están, digamos, concretizando el discurso de transparencia, ¿no? Bueno, se nos agotó el tiempo, siempre el tiempo hace falta, pero bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Roberto, muy gentil. Muchas gracias, William. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana a las 7 de la mañana estará con nosotros en nuestros estudios Will Salgado, alcalde de la ciudad de San Miguel, hablando de diferentes temas, desde luego de la parte estrictamente política y electoral. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.